quiero invitar al predicador en esta tarde, nuestro hermano José. Un gozo que pueda estar con nosotros en esta tarde, una bendición. El hermano Omar compartió el domingo pasado y doy gracias a Dios por la vida de estos hombres que están listos y preparados para compartir la palabra. Dios te bendiga mucho. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy seguimos y continuamos con esta serie de las cartas de Pedro. Hoy vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3. Vamos a leerlo, por favor. Yo los tengo por aquí. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negará al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Padre, te damos gracias, te adoramos y bendecimos. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú tomando control absoluto de este tiempo. Que tu gracia, tu amor y tu misericordia se derrame con poder y con unción sobre nuestras vidas. Que un manto de revelación, de inteligencia y sabiduría de lo alto vengan sobre nuestras vidas, bendito Dios, para comprender, entender, asimilar y aceptar tu sana doctrina, bendito Dios. Que en cada uno de los corazones de estos tus hijos hoy, bendito Dios, sean abiertos los ojos espirituales para comprender y entender cada día más lo que tu evangelio quiere enseñarnos. Te adoramos, Señor, te bendecimos y exaltamos tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, en esta serie y básicamente en 2 de Pedro y este capítulo 2 de Pedro, se presentan tres puntos esenciales. El primero habla sobre la conducta, que es lo que vamos a ver hoy, el capítulo del 1 al 3, ¿ok? Luego se va a ver acerca de lo que es ya. Un momentico que acabo de ser operado y a veces veo y a veces no veo. Entonces me voy a poner estos lentes. Ok. Los versos del 4 al 9 va a hablar de la consecuencia o de la final condenación, y los versos del 10 al 22 hablan sobre la condenación. Hoy vamos a tratar lo que es la parte de la conducta, los versos del 1 al 3, ¿ok? Y si se dan cuenta, y vamos un momento al capítulo anterior, 2 de Pedro, capítulo 1, el último verso, es decir, el verso 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así termina el capítulo 1 el capítulo 1 de 2 de Pedro. Y el verso 1 de 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice, pero si conectamos el versículo anterior que acabamos de leer con este segundo versículo y vemos ahí la palabra pero, da una continuación al final del capítulo 1. Es decir, nos viene hablando, el apóstol Pedro nos viene hablando de que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas. ¿Sí se da cuenta cómo engancha todo, no? Recuerda que esto es una carta. Pablo está escribiendo una carta. La división de capítulos y versículos vino posteriormente, pero eso es una carta. Y tiene un entendimiento, una comprensión, una idea lógica de lo que está hablando. Y dice,
pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Mire, segunda de Pedro es probablemente el versículo que más importante para los que enseñan que la salvación se pierde. Aquí, hoy vamos a hablar de puntos un poquito álgidos, pero yo quiero que usted abra su mente y que deje que el Espíritu Santo ministre, ¿ok? Porque esto es un versículo que tal vez es el más importante a los que enseñan que la salvación se pierde y los que enseñan que Cristo murió por todo el mundo, ¿no? Para que todo, como dice, para que todos los pecadores de todas las personas y el que es libre de albedrío del hombre, entonces decida recibir o rechazar la salvación. Esto es uno de los capítulos que más se usa para eso. Pero debemos comprender algo fundamental para discernir estos mensajes. Mire, si dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Hay algo fundamental que hay que aprender, que si hay falsos maestros, si existen falsos maestros, es porque existen falsas doctrinas. ¿Ok? Y si existen falsas doctrinas, es porque existen doctrinas verdaderas. Ahora, el punto está que con esas doctrinas verdaderas tenemos que comprender, ser entendido, tú y yo como hijos de Dios, ser entendido dónde están esas falsas doctrinas y dónde están las doctrinas verdaderas o la sana doctrina. Eso es importantísimo, déjeme decirle, porque de no entender y comprender profundamente este punto, podemos estar andando de iglesia en iglesia, pellizcando la palabra de Dios sin entender nada y estando en un camino errado. Y lo dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver 4 características de eso, pero antes quiero que veamos rápidamente 5 características de la salvación, que eso nos va a poner en contexto de lo que es una sana doctrina. Es decir, si hay falsos profetas, si hay falsos maestros, es porque hay falsas doctrinas. Y si hay falsas doctrinas, es porque existe una doctrina verdadera. ¿Cuál es esa doctrina verdadera? Entonces queremos poner en contexto en cuanto a la salvación, cuáles son, cómo es esa, cómo pinta, cómo se ve esa sana doctrina. Y que cada uno de nosotros, con el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios, podamos discernir en qué estoy metido, dónde estoy metido. Y aquí en este país hay algo que tal vez no se presenta tanto en nuestros países latinoamericanos, que nosotros, a excepción con las honrosas excepciones de Cuba y Venezuela ahora, que tenemos una diáspora por todo el mundo, ¿ok? La mayoría de los latinos se quedan en la ciudad donde nacen y ahí mueren, muy probablemente, ¿ok? No hay una diáspora interna en el país. Aquí en Estados Unidos, hoy estamos en esta ciudad y mañana podemos estar en otra. Y entonces los que somos hijos de Dios, siempre vamos a buscar una iglesia para congregarnos. Pero puedes estar entrando en una iglesia donde la doctrina no sea sana. Entonces eso tiene que llevarnos a reflexión. Entonces quiero poner en contexto rápidamente de 5 características. Hay muchas, pero esto es lo que estoy tratando de hacer un compendio de 5 características de la salvación que nos va a poner en contexto qué es una sana doctrina. Y ahí mismo evalúe, ¿esto es una sana doctrina? Tenemos que ser nosotros bien críticos, aún nosotros mismos con nuestra propia iglesia. Dice, primero, Cristo nos salvó por su misericordia. Una iglesia que pretenda ser de sana doctrina tiene que dar como conocimiento que Cristo nos salvó por su misericordia. Efesios, voy a tocar varios versículos, yo los voy leyendo. Efesios 2, y si quieren toman sus notas, Efesios 2, versos 1 y 7 y 8. Y dijo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, el primer punto de que una iglesia tiene una sana doctrina y que pueden haber falsos maestros, pero que predican esto, estamos bien. Cristo nos salvó por su misericordia. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo, ni uno. No hay ni un justo. Es decir, que todos somos pecadores, que por la gracia del Señor soy salvo, por medio de la fe, y aún ese don no es nuestro. Ese don es de Dios. O sea, que no colocamos absolutamente nada de nuestro propio peculio para ser salvo. Y cuando hay iglesias, y quiero que, por eso les es un punto álgido lo que voy a tocar, pero no quiero que nos pongamos en la posición de que podemos estar criticando o condenando una iglesia. No, eso no es el punto. Pero hay tendencias, iglesias, como quieran llamarlo, donde se basan en el decisionismo. Es decir, tú decides si recibes a Cristo o no como tu Señor y Salvador. Cuando entendemos que la salvación viene por misericordia, que es por gracia y por fe, y esa fe es un don que Dios te dio. ¿Okay? El segundo punto dice, somos salvos de forma absoluta. Somos salvos de forma absoluta. En estos días escuché un ejemplo que me pareció tan claro, tan gráfico, que hay tendencias o doctrinas que presentan la salvación de una manera. Viene y dice, bueno, Dios tendió un puente para pasar de un lado al otro del río, pero lo colocó hasta la mitad. Eso es una tendencia. Entonces, tú pasas al puente, cuando llegas a la mitad, de ahí para allá tienes que nadar. La salvación depende de ti, de tus obras. ¿Ok? Y la otra tendencia dice que construyó ese puente de punta a punta, donde tú pasas libremente porque dice somos salvos de forma absoluta. No somos potencialmente salvos. No somos salvos hasta cierto punto. No hay algo que tú y yo tenemos que hacer para que esa salvación se dé. Dice, él gritó, consumado es y consumado fue. Tito 3, versos 5 al 7, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. O sea, no tuvimos que llegar a la mitad del puente que supuestamente hizo el Salvador para después echar a nadar y salvar y terminarnos de salvar. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, para que justificado, ¿por qué? Por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hay una esperanza de vida eterna, pero es una esperanza que aquellos que están convencidos de que esa salvación es absoluta para mí, la voy a disfrutar o no. ¿Cuántos están conscientes de eso? ¿Ah? Por eso le digo, o sea, aquí tenemos que comenzar. En Venezuela tenemos un dicho, no sé si en Venezuela, a lo mejor soy yo solo, que dice, no trague grueso. ¿Te ha comido una comida, qué sé yo, no sé, una comida típica de Cuba, pues, que es fuerte, que es dura? ¿Cuál sería? ¿Perdón? Por ejemplo, una carne, pues, un cholomo, un pedazo de cochino. No nos lo podemos comer grueso, tenemos que masticarlo bien. No trague grueso. Deje que el Señor ministre a su vida, ¿no? Dice, justificado por su gracia, vencemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, el cual derramó en nosotros absolutamente por Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador. De manera que, 1, Cristo nos salvó por su misericordia. 2, somos salvos de forma absoluta. Y 3, la redención de Cristo no vino para salvar al mundo. Wow. Porque la tendencia a decir es que Dios vino a salvar el mundo. Y eso es una verdad que suena bonito, pero realmente Él vino para condenar al mundo.
y para salvar a los suyos, que fue su misión. Él vino a condenar al mundo de su pecado, pero todos aquellos que en Él crean, fueran salvos. Entonces dice, es su misión, vino a redimir. Redimir o la redención significa pagar la deuda. Yo tengo una deuda y viene mi hermano y me la paga. Yo quedo libre de la deuda porque Él la pagó. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Vino por la redención, para redimir a los suyos. Y la redención de Cristo vino para salvar a los suyos. Iglesias donde hay falsos maestros que están enseñando falsas doctrinas, dice que no, que el Señor vino a salvar a todo el mundo, así que no importa si peca o no peca. Claro está, ahora nos encontramos en la disyuntiva y dice, es decir, que si es por obra. No, tampoco. Y ahorita vamos a hablar eso también. Dice Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas pueda ser salvo. Pero 2 versículos más adelante, en el 18, dice que el que no crea ya ha sido condenado. Es decir, que van a haber quienes creen y van a haber quienes no creen. ¿Ok? Entonces, la salvación, la redención de Cristo vino para salvar al mundo, vino para salvar a los suyos. Tú y yo estamos en ese grupo, tú y yo lo decidimos. No como decisionismo, sino como creencia, como fe, como el don de la fe que Dios me dio. De creer esto o no. Ahí es donde está tu parte, nuestra parte, de creerlo y de dejar que esa creencia dé sus frutos. Porque no es así, yo creo, pero hago con mi vida lo que yo quiero. Si tú crees que Cristo te salvó, que si tú crees que eres un gran pecador y que tuviste a un gran Salvador, vas a actuar cónsono a esa gracia que te dio. Si alguien te hace bien en la vida secular, si alguien se porta muy bien contigo, ¿cómo te vas a portar tú con él? Bien también. ¿Cómo vas a querer que esa otra persona te vea siempre? Afable, amigable, cónsona, dispuesta, a tu lado, porque tú conmigo has sido bondadoso. Eso es lo mismo con el Señor Jesús. El Señor Jesús fue amable, bondadoso, misericordioso, salvador para con nosotros. ¿Cómo tengo que, si yo creo en eso, cómo tengo que comportarme para ser cónsono a esto? Dice, los que Cristo salvó son salvos para siempre. La salvación no se puede perder, lo que habíamos hablado. Juan 10:28 dice, y yo le doy vida y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso yo lo creo. Esas son mis confesiones, donde yo estoy consono a esto. Entonces eso ahí empiezo a decir, estoy dentro de una iglesia o estoy practicando la sana doctrina. Juan explica en los términos más fáciles, porque hay quienes dicen, ok, pero entonces los que entraron a una iglesia confesaron que creían esto y después se apartan, no, entonces, ¿cómo es eso? ¿Es por obra o no es por obra? Juan 2:19 lo explica mejor y dice, salieron de nosotros porque no eran de nuestro, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Usted ha visto, hemos escuchado de grandes hombres de Dios para la vista humana, donde tú dices, oye, pero ¿qué le pasó a Pedrito los 3 palotes? Para no decir nombre. ¿Qué le pasó a él? Si era un hombre que predicaba, que sanaba, que los mismos discípulos se lo hicieron al Señor Jesús. Señor, en tu nombre hemos echado demonios, sanamos enfermos. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Apártese de mí, nunca los he conocido. Es decir, que parecieran de nosotros, salieron de nosotros, pero se manifestaron para que entendiéramos que no eran de nosotros. Entonces,
Lo que Cristo salvó son salvos para siempre. La salvación no se puede perder. Entonces, Juan lo explica de manera más sencilla, como le decía. Eran de nosotros, pero estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Otro punto es vivir en santidad. No sé si voy muy rápido. ¿Sí me siguen? Amén. Vivir en santidad. Si yo soy hombre de sana doctrina, aparte de creer estos 4 puntos anteriores, mi vida tiene que vivir de acuerdo a la santidad por la cual fui comprado. Dice, es nuestra responsabilidad, para ser consona con lo que predicamos, vivir una vida que agrade a Dios. Y de esta manera estaremos dando testimonio vivo de que somos salvos por gracia. Vivir en santidad es lo más difícil que puede haber en esta tierra, tal vez. Porque todos los días estamos confrontados con el pecado. Y muchos pensamos que, bueno, vivir en santidad es vivir una vida que, no sé, que levito en las nubes, que tengo una cara siempre así, como que no rompo un plato, pero que rompo la vajilla completa, como dicen, ¿no? Eso no tiene nada que ver con eso. Vivir con santidad, vivir en santidad, implica querer agradar a Dios. Y cuando tú quieres agradar a Dios, inmediatamente cuando entras en la tentación del pecado o estás en el pecado, te arrepientes y te apartas. Eso es vivir en santidad. En el mundo encontraréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesús. De manera que yo en mi caminar diario, en mi peregrinar en esta vida, yo voy a encontrarme con situaciones que voy a ser tentado a salirme de querer agradar a aquel que me salvó. Pero si yo vivo en esa sana doctrina, yo me voy a dar cuenta, oye, esto no le agrada al Señor. Me arrepiento y me aparto. ¿Cometí pecado? Tal vez sí, mentí. Porque es que todos pensamos que cometer pecado es matar, hurtar, robar, adulterar, fornicar. Sí, esos son pecados que parecieran más feos que otros, pero todos son pecados. El mentirle a tu hermano, el mentirle a tu esposa, el mentirle a tu esposo, el hacer trampa en el trabajo, en hacerle trampa al gobierno, en mentir, en qué sé yo. Hay tantas maneras donde el Espíritu Santo te muestra de que lo que estás haciendo no está conforme a vivir en esa santidad que estamos hablando. Entonces tú dices, ok, esto no le agrada a Dios, Señor, me arrepiento, me aparto, no lo vuelvo a hacer. ¿Qué les dijo el Señor a todas? Que hay varios puntos, ahorita no recuerdo, pero varios versículos, no recuerdo los versículos, donde le perdonó los pecados a los que iban con un problema de enfermedad, ¿cierto? Y le decía, tus pecados son perdonados, eso es lo que les decía. Y el cojo se levantó y se fue alegre porque ya ahora camina. Pero lo más importante fue que los pecados fueron perdonados. Y le decía, tus pecados fueron perdonados, apártate y no peques más. A la mujer que fue captada en el adulterio, el Señor Jesucristo al final les dijo a todos los que querían apedrearla, el que esté libre de culpa que lance la primera piedra. Y todos, en su propia concupiscencia, el Espíritu de Dios mostrándole su inmundicia, se fueron retirando uno a uno. Quedó la mujer al lado del Señor Jesús y el Señor Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Yo tampoco te acuso. Vete y ¿qué? Y no peques más. Vivir en santidad. Vivir en santidad. Ahora, si estamos claros en estas 5 características, queremos mostrarle 4 marcas de los falsos profetas. Si ya yo entiendo que es una sana doctrina para mí, se me va a hacer sencillo ver qué son falsos maestros, marcas de los falsos maestros, que cuando lo identifiquemos nos va a proteger de sus seducciones y mentiras. Hay algo importante y que me impactó cuando estudiaba este tema, es que el primer punto dice que los falsos maestros ya están dentro de las iglesias. Porque muchas veces pensamos que los falsos maestros, en estos días escuchaba a alguien también que decía, si el diablo se nos presentara
bueno, y hace muchos años le escuché a otra persona. Si el diablo se nos presentara como nos los venden, ¿cómo nos venden al diablo? Con cacho, con un trinde y hediondo azufre, ¿cierto? Si el, si el diablo se nos presentara así, ¿usted cree que lo va a seguir? Le pregunto. Si el diablo viniera así, ¿usted lo seguiría? Ay, no, me voy a seguir al diablo porque me tremendo. Mire, ese hombre hediondo azufre con cacho y con tridente. No, por supuesto que no. Pero dice que se viste de ángel de luz. ¿Ok? Entonces, ya están dentro de la iglesia los falsos maestros. Muchos pensamos que estos falsos maestros son aquellos que enseñan filosofías extrañas. Son falsos maestros que tratan de desviar la mente del cristiano para en vez de orar se ponga a hacer, qué sé yo. No quiero nombrar nada para no herir susceptibilidades. Pero de repente, no sé, hay tantas tendencias filosóficas que muchos cristianos la toman como cierta. No, porque tal cosa, tal tendencia dice que yo tengo que colocar la cama mirando hacia el norte, porque si no, las malas vibras y no sé qué cosa. Y dicen, no, esos son falsos maestros. Déjeme decirle que esos son gente que está, sí, son falsos maestros y están más perdidos, que en Venezuela decimos que el hijo de Limber, que un muchacho que secuestraron se perdió y más nunca, y nosotros decimos así. Esos son gente que sí, que son falsas. Pero la palabra de Dios me dice que los falsos maestros ya están dentro de las iglesias. Ojo, no estoy diciendo que esté de esto, no, porque de repente nos empezamos a mirar, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo el falso maestro dentro de esta iglesia? No, estoy hablando de la iglesia universal. Es decir, tenemos hermanos en Cristo en otras iglesias que los tomamos como hermanos, que los escuchamos, que los vemos, que le creemos y de repente son falsos maestros. Ya están dentro de la iglesia. Los falsos profetas como los falsos maestros no son nuevos además. Desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 13, por ejemplo, las escrituras nos habla de cómo esos falsos profetas profetizaban mentiras y ahí mismo dice cómo tienes que tratarlo, apedreándolo. ¿Ok? Pero no voy a entrar en ese punto. Y primera de Juan 4:1 nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Ok? De manera que hay muchos en las iglesias. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice, examinarlo todo y ¿qué? Retener lo bueno. Retener lo bueno. Porque en Judas 1:1, y se puede leer desde el 1, pero voy a leer el 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, mire, desde antes ya habían sido destinados para esa condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Dice, han entrado encubiertamente. En las iglesias se han infiltrado hombres malvados que vienen con tendencias de hacer perder a las ovejas del Señor. El tema está en que las ovejas del Señor o las ovejas de las iglesias son como las ovejas. Todos somos ovejas aquí. ¿Usted sabe cómo son las ovejas? Las ovejas son torpes. No ven bien como yo. ¿Ok? No ven bien, son cortas de vista. Hay que estarla cortándole la lana porque si no se ahogan con esa lana. Y entonces así somos nosotros. Y me perdonen la alegoría. Porque hay falsos maestros por allí que convierten un púlpito explicando la palabra de Dios en alegoría. Y son falsos maestros. Están enseñando una falsa doctrina. Porque la falsa doctrina que en este púlpito, como en todas las iglesias, se deben enseñar domingo a domingo, semana tras semana, debe ser la sana doctrina del Evangelio de Dios. No hay más. Lo demás
es carpintería para que después tú puedas tener como haber acumulado una serie de títulos que el hombre te da y dice, wow, ese hombre es tremendo con la palabra. Y yo he visto a muchos que comienzan, como dice la palabra, que comenzando en el espíritu terminan en la carne. En mi país hubo un pastor que empezó, yo lo vi cuando empezó con un grupo tal vez menor que este que está aquí, y terminó con una iglesia grandísima. Y a la final sus intenciones eran claras, lanzarse a político y ser presidente de la República. Y todavía anda por ahí lanzándose. Empezaron con nosotros, pero no eran de nosotros. Y se manifestaron para que tú y yo supiésemos que hay gente que está con nosotros y no es de nosotros. ¿Sí se da cuenta? Entonces, dice, porque algunos han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esa condenación. Habían sido destinados ya para eso. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. O sea, es decir, mira, la gracia, Dios te perdona, Dios te ama. Dios quiere darte una vida con sentido de felicidad, lo han escuchado. Y eso se escucha muy bien, muy bonito. Y atrae a mucha gente a las iglesias. Y dice, oye, yo quiero ir a esa iglesia porque esa iglesia me dice que Dios me va a prosperar tremendamente. Porque Dios me ama y quiere darme una vida con sentido de felicidad. Y hay estos provocadores de oficio que han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo y ponen por encima, mira, el evangelio es este. Si tú haces esto, si tú pactas, si tú aquello, si tú lo otro, si tú tocas el manto sagrado, si tú te tomas el agua del río de por allá, si tú haces aquello y si tú haces lo otro, bueno, el Señor te va a prosperar tremendamente. Y hay gente engañadora, esos son engañadores, y hay gente que van como ovejas al matadero. ¿Ok? Entonces, ojo con esto. Perdónenme si estoy siendo muy crudo. ¿Ok? El Nuevo Testamento predice que los falsos maestros van a surgir de lo interno de la iglesia. Ahí es donde le digo, no son aquellos que son evidentes. No son los que se visten como diablo y huelen a diablo. Esos no son los falsos maestros. Esos también son, pero esos no son los peligrosos. Los peligrosos son los que están dentro de las iglesias. Y se muestran como ángel de luz. Y tú y yo podemos estarlo siguiendo. Hechos 20:30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Tras sí a los discípulos, no al recién convertido, no a los que supuestamente ya están siguiendo a Jesús. Los van a arrastrar, los van a condenar también. Pedro nos advierte que esos falsos maestros se introducirán de la iglesia de forma encubierta. Y dice, fíjense lo que dice, herejías destructoras, es decir, no son cualquier mentira, son herejías que acabarán, que torcerán nuestra fe. No nos dejemos engañar, hermanos, porque lo que nos van a enseñar, la intención es torcer nuestra fe y apartarnos. ¿Ok? Porque el diablo no está interesado en el tibio. El diablo está interesado en el que se mantiene firme, y a ese lo va a tratar de engañar, porque ese es el que le está haciendo daño a su imperio. ¿Sí ve? Tú y yo tenemos que ser conscientes de eso. Y si nosotros tenemos una gran bendición aquí en esta iglesia. Somos fundadores, todos estos que estamos aquí somos fundadores de la iglesia Gracia y Rescate. ¿Ok? Tenemos que velar por esa sana doctrina de esta iglesia. Tú y yo. Y corregirnos unos a otros. Porque tenemos errores. No somos perfectos. Tenemos errores. Pero ahí es donde tú y yo como hermanos, y entendiendo lo que de guardarnos de falsos maestros, poder corregirnos los unos a los otros en los errores que podamos estar. Porque los tenemos. Es normal. Hemos sido invadidos por años.
¿Cuántos de aquí tienen un año en la vida cristiana? O menos de un año. ¿Cuántos tienen 5 o menos de 5 años o menos de 5? Si pueden, quieren levantar las manos, la levantan. ¿Quiénes tienen más de 10? Hay varios ya, ¿ves? O sea que no somos ningunos nuevos algunos. Y por años nos han venido metiendo cosas en la cabeza y yo soy el primero. Yo tengo 35 años en la vida cristiana. Y estudiando esto, yo dije, uy, en un momento de mi vida fui hasta falso maestro, llegué a ser. Porque enseñé las cosas como no, por ignorancia, no como debía ser. ¿Sí se da cuenta? Pedro nos advierte que esos falsos maestros están introducidos en la iglesia. Entonces, entendamos algo. Hay diferencias periféricas de la salvación. Es decir, hay quienes van a decir que el bautismo tiene que ser por inmersión y otros dicen que tiene que ser por aspersión. Unos dicen que el rapto va a suceder antes de la tribulación, otros dicen que después de la tribulación. Esos mientras no me afecten la salvación, son diferencias periféricas que se pueden subsanar y podemos convivir. Pero cuando nos toca el punto de la sana doctrina de la salvación de Cristo, ojo con lo que le están hablando. Mucho cuidado con lo que está hablando. Aún usted viniendo a esta iglesia, es muy probable que usted escuche otros maestros y que esté escuchando otras tendencias. Ojo con lo que escucha. Ojo con lo que lee. No estoy diciendo que esta sea la última palabra, pero sí sea muy, ¿cómo se dice? Agudo con lo que es la sana doctrina del Señor. Diferencia entre cuando ahora sí nos habla, son fundamentos de la salvación. Diferencia entre la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, la Trinidad, la resurrección, la salvación por obra. Ahí meta la lupa. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están enseñando? Sabemos que esos errores sí son herejías, porque la Escritura misma nos enseña de que si alguien niega a una de esas doctrinas esenciales, no puede ser salvo. O sea, eso lo dice la Biblia, no lo está diciendo la iglesia Gracia y Rescate, lo está diciendo la Biblia. Es la definición de una herejía, algo que si tú lo crees necesariamente irás al infierno por creer eso. Una herejía es lo que te va a llevar al infierno. ¿Ok? Te va a llevar al infierno. Tenemos que discernir, tenemos que velar, tenemos que filtrar todo lo que escuchamos. Como les decía anteriormente, no tragaremos grueso. Mucho cuidado con lo que escuchamos en las redes sociales. ¿Ok? El segundo punto de los falsos maestros es que los falsos niegan al Señor. Si una doctrina me está negando al Señor, aquellos que el Señor rescató traerán sobre sí mismo destrucción. ¿Qué significa esto? ¿Se pierde la salvación? No. El versículo favorito de los que predican de la pérdida de salvación, pero primera de Pedro, capítulo 1, 3 al 12, específicamente en el verso 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Es comprender y entender de que el Señor hizo ese trabajo para mí, por amor a mí. Su visión, dice, entonces como un redimido con estas características, no sé, ¿cómo un redimido con esas características se puede perder? No se puede perder. Los que te niegan al Señor diciendo que la salvación se puede perder, por ejemplo, entonces tiene que usted entender lo que el verso 4 de 1 de Pedro dice, una herencia incorruptible. ¿Qué estamos recibiendo nosotros? Una herencia sin corrupción, que es incontaminada, que es inmarcesible, que es reservada en los cielos para nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo un redimido con esas características se puede perder? Dice, bueno, por la sencilla razón que son falsos. Dice, bueno, pero ese que salió de nosotros se va a perder entonces, habiendo hecho milagros, señales y prodigios. Por una sencilla razón es falso. ¿Usted ha visto un billete falso? Y lo compara con uno verdadero y usted cree que también es verdadero, pero es falso. Y muchas veces hace la misma función del billete verdadero, ¿sí o no? Un billete de 20, que me dijeron que los que más, eso, no sé, que los billetes que falsifican son los billetes de 20, porque esos billetes de 20 son los de mayor circulación.
y son los que el narcotráfico usa para pagar. ¿Okay? Entonces, usted agarra un billete de 20 falso y lo pasa y de repente pasó y pagó. ¿Hizo la función, sí o no? Así son los falsos maestros. Son falsos. Parecen, pero no son. ¿Okay? Predica muy bonito, habla muy chévere. Parece convincente todo lo que me habla, pero son falsos. Tú y yo podemos discernir eso. Ahora, fíjese algo. No estamos hablando de cualquier impío. No, estamos hablando de alguien que está dentro de la iglesia. En 2 de Pedro 2:21, más adelante, y lo vamos a ver en las próximas semanas, pero el verso 21 me dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es decir, aquellos que estaban entre nosotros, que salieron de nosotros, pero que no son como nosotros, el mismo Pedro le dice, mira, mejor le hubiese dicho que nunca lo hubiesen conocido. Porque estos van a una perdición eterna. Estas personas, estos falsos maestros, quieren aprovecharse de la gente por su avaricia. Hay dos características, la avaricia y la sensualidad. Eso son características típicas de un falso maestro. Cuando la avaricia, ¿qué es la avaricia? El amor al dinero. ¿Ok? La sensualidad es no tanto por la parte sexual, es sensualidad, de sensorial. ¿Ok? Es decir, que predican para mover las emociones. Te predican para que tú te sientas en un estado de conmoción tal que lloras, que gritas, que saltas, que haces muchas cosas y dices, wow, el Espíritu Santo, el Señor me tocó tremendamente en ese servicio. Ojo, ojo con eso. Vayamos identificando. Estas personas son falsos maestros y Pedro es categórico con eso. ¿Qué va a pasar con esas personas? Lo que le espera es la destrucción repentina. El tercer punto dice que los falsos van a engañar a muchos. Mire, esto es triste porque no son cientos, no son miles, no son cientos de miles, ni siquiera son millones, son billones de personas que se están yendo al infierno gracias a estos falsos maestros. Porque no son unos cuantos, como decía, no son unos cuantos mormones o unos cuantos testigos de Jehová o unos cuantos, no. O evangélicos pentecostales de la prosperidad, no son unos cuantos, son billones. Que están yendo o están yendo directo a la perdición eterna gracias a estos falsos maestros. Entonces, los falsos maestros, dice su palabra, volvamos al versículo, al capítulo 2, versos 1 al 3, que dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos van a ser engañados. Y Pedro habla claro, o sea, dice, se refiere al camino de la verdad. No se trata de los hábitos rituales. No es que te están engañando en la manera de vestir. Por ejemplo, no es que si tú eres verdaderamente hijo de Cristo, tienes que vestirte de tal forma, o peinarte de tal manera, o usar esto. No, te están hablando de, no son de rituales, sino es de la manera de vivir de verdad. Es decir, que mi forma, mi día a día está cambiando gracias a falsas enseñanzas, falsas doctrinas que falsos maestros me están enseñando. Entonces, hay algo que tenemos que todos nosotros revisar. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estoy viviendo yo mi vida como cristiano? ¿Estoy siendo verdaderamente un hijo de Dios conforme a sus propósitos, conforme a sus enseñanzas? ¿Yo estoy viviendo rectamente delante de Él? Son preguntas que tenemos que hacernos. De repente estoy siguiendo falsas doctrinas y no me estoy dando cuenta. Y estoy actuando conforme a esas falsas doctrinas. Y qué terrible que son falsas doctrinas que están saliendo de lo interno de las iglesias. ¿Ok?
Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, dice San Juan capítulo 5 versos 29. O sea, que los falsos, dice, ¿qué va a pasar con los falsos? Cuarto punto, van a finalizar en el infierno. Y esto no es evangelio del terror, ok, doctrina de evangelio terrorista. Mira, es que si, porque antes nos enseñaban, nos mostraban así, si tú no recibes a Cristo vas para el infierno. Aunque eso es cierto, de repente enseñarlo así no fue lo más didáctico que se pudo dar. Pero de que es cierto, ¿ok? Entonces dice, los falsos maestros terminan en el infierno. No se trata de una aniquilación en un simple plano terrenal, sino que se habla de una aniquilación eterna. O sea, la ira de Dios por toda la eternidad les espera una condenación, una perdición eterna, y esto es una fuerte exhortación para cada uno de nosotros. Los falsos maestros van a condenación eterna. Yo no tengo por qué seguirlo. Si usted sabe que esos van a ir, en una oportunidad entendí esto. Este mundo está corrupto, ¿cierto? Y el mundo tiene un fin completo. ¿Cuál va a ser? Perdición. El mundo. ¿Qué hacemos nosotros invirtiendo en el mundo? No estamos haciendo nada. Es como si usted le dijera, en el banco tal está quebrado, ay, voy a meter el dinero ahí. ¿Usted lo metería? No, ¿verdad? El mundo está quebrado, el mundo está en ruina. ¿Qué hacemos nosotros invirtiendo en el mundo? Entonces, cuando entiendo y comprendo que los falsos maestros van a terminar en el infierno, ¿para qué los voy a seguir? Es cuestión de lógica, simplemente. Entonces, hijos de Dios, yo sé que esta predicación no es fácil darla, porque tenemos que hablar de cosas bien fuertes, pero tenemos que hablarla. Y tenemos que ser conscientes de lo que hay que hacer. Entonces, si supiéramos cómo cómo van a terminar en un segundo esos falsos profetas, ¿lo vamos a seguir? No. Entonces, hijos de Dios, seamos conscientes a quién seguimos. Seamos conscientes qué doctrina estoy practicando. Seamos conscientes que si hay falsos maestros, hay falsas enseñanzas. Y si hay falsas enseñanzas, entonces tiene que haber enseñanzas que son verdaderas. Esa es la que tengo que buscar. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orarle al Señor. Y haga su oración personal allí, de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios le ha mostrado hoy. Y deje que Dios mismo empiece a ministrar a su vida, a nuestras vidas. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú mostrándonos todas estas enseñanzas de Primera de Pedro, Señor, para comprender y entender, Señor, que la sana doctrina a la cual debemos practicar es entender que fui salvo por su misericordia, que fui salvo de manera absoluta. No soy potencialmente salvo, no, soy salvo de manera absoluta. Que la redención de Cristo vino para salvar a los justos, a los que Él había escogido, a los que en su nombre creerán. No por una decisión personal, porque es por fe, y esa fe es don de Dios que nos da. Que la redención de Cristo, que vino, como decíamos, para salvar al justo, que lo que Cristo salvó son salvos para siempre, que la salvación no se puede perder, y que mi compromiso y el tuyo tiene que ser el hecho de comenzar a vivir una vida de rectitud, de santidad, para llevar adelante aquello que nos muestra.